Hola, buenas noches. Mi nombre es Valeria Lisset Vizcarra Garza. Estudio actualmente en la Escuela Normal Superior Profesor Moisés Sáenz Garza en quinto semestre en la especialidad de español. Hoy estaremos hablando de la literatura precolombina, más específicamente de los poemas de Nezahualcóyotl, uno de los principales exponentes de esta literatura. Pongámonos un poco más en contexto. La época precolombina es esta etapa histórica a la que se le da nombre al continente americano, desde la llegada de los primeros seres humanos hasta la colonización de los europeos sobre los pueblos indígenas americanos. Es así como podemos darnos cuenta en qué época está escrita la obra de la que hablaremos hoy. Nezahualcóyotl, que es el autor de este poema, nace en 1402 y fallece en 1472. Fue el monarca de la ciudad del estado de Texcoco del México antiguo y se convirtió en el principal aliado militar y político de los mexicas. Ejerció el poder y se desempeñó notablemente como poeta, erudito y arquitecto. Conocido como el rey poeta, Nezahualcóyotl escribió numerosos poemas y obras literarias. Una de esas es Percibo lo secreto, poema del que estaremos hablando a continuación. A continuación, daré lectura al poema Percibo lo secreto. Percibo lo secreto. Oh vosotros señores, así somos mortales. De 4 en 4 nosotros los hombres, todos habremos de irnos, todos habremos de morir en la tierra. Nadie en jade, nadie en oro se convertirá, en la tierra quedará guardado. Todos nos iremos allá de igual modo. Nadie quedará, conjuntamente habrá que perecer, nosotros iremos así a su casa. Como una pintura nos iremos borrando, como una flor nos iremos secando aquí sobre la tierra. Como vestidura de plumaje de ave zacuán, de la preciosa ave de cuello de hule, nos iremos acabando, nos vamos a su casa. Se acercó aquí, hace giros la tristeza de los que en su interior viven. No se les llora en vano águilas y tigres. Aquí iremos desapareciendo, nadie ha de quedar. Meditadlo, señores, águilas y tigres. Aunque fuerais de jade, aunque fuerais de oro, también allá iréis, al lugar de los desencarnados. Tendremos que desaparecer, nadie habrá de quedar. Este es un poema que pertenece a la época precolombina, como ya lo estuvimos viendo, en el que se habla sobre la muerte, como es un hecho innegable e inevitable, independientemente de quién seas, de tus virtudes, tus defectos, la belleza o el poder que posees. El autor nos hace reconocerla a la muerte y nos hace conscientes de esta, de que debemos aceptarla y saber que llegará en algún punto de nuestra vida. Después de esto tenemos los temas que se abordan, que creo que son algo obvios, como la muerte, la existencia misma del ser humano, esa conexión con la naturaleza que se tenía en esa época y el desapego por lo material o lo superficial de lo que posee el individuo si lo vemos desde cierta perspectiva. Llamó mi atención, más que nada porque me doy cuenta de cómo en la cultura mexicana, desde las épocas antiguas hasta la actualidad, pues siempre hemos visto la muerte como algo que sucederá, como un proceso totalmente natural y que no nos asusta. Al contrario, la aceptamos y podría decirse que la recibimos como a una vieja amiga. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, es que nosotros tenemos festividades como el Día de Muertos, el 2 de noviembre, en el que nosotros pues disfrutamos o nos agrada la idea de recibir a nuestros muertos con ofrendas, caminos de flores, altares, decorados de manera muy bonita para la festividad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que consideramos a la muerte no solo como ese ser oscuro que representa en otras culturas o en algunos conceptos de ciertas personas,
o el final pues de todo, ¿no? De nuestras vidas, sino que al estar enterados y aceptar nuestra mortalidad como persona, como ser humano, pues eso nos hace apreciar la vida, los momentos, la familia, lo que aprendemos día con día. Todo eso lo valoramos. Es por eso que pues este poema llama mi atención, porque no es un concepto nuevo para la cultura mexicana, es algo que desde entonces hemos sabido reconocer. Sabemos reconocer que para obtener luz tenemos que estar conscientes de que hay oscuridad, de que si hay un fin hay que disfrutar todo ese proceso. Es por eso que la manera de expresarse y de embellecer este concepto del autor a mí me llama la atención. Por eso es que yo escogí este poema. Es aquí donde nos topamos primero con el lenguaje, ya que la obra está traducida al español porque originalmente estaba escrita en náhuatl. Entonces tenemos que ponernos un poco en contexto con la época en la que el poema fue escrito, porque nos podemos encontrar con referencias como águilas y tigres, que no necesariamente es alusión al animal como tal, sino que investigando puede descubrir o rescatar información que esto hacía alusión a los guerreros. Ese nombre se les daba a los guerreros de la milicia de aquel entonces. También observamos metáforas y símiles, además de utilizar pues un lenguaje, un vocabulario conectado a la naturaleza, que en aquella época, como ya mencioné, pues era vital y se hablaba mucho de la naturaleza en esa época. Había una conexión muy grande entre las culturas de ese momento con la naturaleza, con todo lo que podían extraer de ella, la conexión que podía haber, la belleza vista desde esa perspectiva, y pues un amplio uso del lenguaje de aquella época. No mucho o no en gran abundancia, pero sí encontramos palabras que a lo mejor actualmente no utilizamos. Después tenemos los valores que expresa la obra. Tal vez en cuanto a los valores se maneja un cierto tipo de respeto por la vida y por la muerte, como ya se mencionó, y la humildad que debe de tener el individuo al saber que por más cosas que posea, ya sean materiales o virtudes o más bien superficiales como la belleza, pues también el tiempo las va a ir quitando y al morir no nos llevamos nada de eso. También pues el cierto amor por la naturaleza, que es lo que acabo de mencionar, algo a lo que las antiguas culturas mostraban una admiración muy grande por estar tan conectados con ella. ¿Por qué es importante conocer la tradición de la literatura antigua de un pueblo? Si bien nos dimos cuenta, podemos conectarnos con el pensamiento antiguo de las personas, de las culturas que estuvieron antes que nosotros en el país. Es conocer cómo se expresaban, cómo veían el mundo a través de sus ojos y el concepto que tenían de las cosas. En su momento era sensibilizarnos de otra manera, de darle un significado pues ya sea nuevo o antiguo, según la perspectiva desde donde lo miremos. Ahora, para ubicar el tema, lo podemos ubicar en el libro de aprendizajes clave en la página 193. Está titulado como el reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural. En este más que nada se busca que el alumno sea capaz de reflexionar sobre la riqueza lingüística y cultural de México. Es así como concluimos con el análisis y la lectura de la obra precolombina mexicana llamada Percibo lo secreto del rey poeta Nezahualcóyotl. No sin antes agregar que para mí leer esta serie de poemas de este autor, pues la verdad fue de un agrado muy grande, sí me gustaron. Sin embargo, el que más llamó mi atención fue ese, más que nada porque le da una sensibilidad a un concepto que a lo mejor en otras culturas o incluso dentro de la nuestra lo vemos como algo malo o algo que debería de asustarnos. Y el darle una sensibilidad a eso, conectándolo con otra perspectiva, con la naturaleza y con la existencia misma del hombre, pues me gustó y me llamó mucho la atención, y es por eso que recomiendo mucho que lean este tipo de poemas, este tipo de literatura antigua, que mejor que sea de nosotros, de nuestras raíces, conectarnos y así saber pues un poquito más de cómo veíamos las cosas antes. Que los lean y seleccionen uno, investiguen, busquen videos de cómo los leen ciertos
pues personajes de las redes sociales o el análisis que le dan otras personas, y pues te puedes encontrar con más de una coincidencia en cuanto a todas las interpretaciones posibles que tú mismo o de otro escritor o de otra persona, pues cómo cambian ciertas cosas o incluso puedes coincidir. Y es por eso que recomiendo mucho este tipo de literatura y espero que les haya gustado, y así que muchas gracias.